la clase, ¿sí? Vamos a ver el régimen permanente senoidal. Ahora sí que es como una letra chiquita, ¿no? Porque la gente no comprende que es régimen permanente senoidal. Senoidal, ¿sí? Y pues vamos a analizar este tipo de circuitos, ¿no? Donde ya entra para empezar el concepto de impedancia. Entra el concepto de señales permanentemente senoidales, cosenoidales y cómo podemos entenderlas y analizarlas. Ahorita vamos a hacerlo. Vamos a comenzar hablando de la señal senoidal. Aquí tenemos una señal senoidal típica, ¿sí? Le puse un 2, un seno de 2x y algo curioso, ¿no? Si yo le pongo, a ver, más que quiera el teclado funcionar, si yo le pongo algo más, por ejemplo, más 6 o más 2, miren cómo se recorre, ¿no? Se mueve hacia adelante, si le quito 2, se mueve hacia atrás, ¿no? Es curioso, ¿no? Ahorita vamos a hablar de eso. Vamos a dejar esto así por un momento y vamos a copiarlo aquí en nuestro pizarrón. Bueno, ahí está la señal senoidal. Vamos a practicar un poco de ella. Bueno, punto número 1, ¿no? La señal senoidal, pues, obedece. Vamos a suponer que aquí arribita sea voltaje, ¿sí? Voltaje en volts, ¿sí? Y acá, bueno, es más, el voltaje está en función del tiempo. Y aquí sea el tiempo, ¿va? Entonces, si esto es el tiempo, quiere decir que cuando la señal se vuelve a repetir, pues aparecerá que ha cumplido un ciclo o un periodo. El periodo se señala de esa manera, ¿sí? Así. Así que aquí ha cumplido, en este espacio, ha cumplido un periodo. La frecuencia lineal es el inverso del periodo. La frecuencia lineal se da en hertz. Sin embargo, de su curso de física se acordarán que apareció una frecuencia angular, que es 2pi veces la frecuencia lineal. Esto tiene que ver con el círculo unitario y todo ese tipo de cosas que ahorita vamos a platicar. Pero eso es el asunto, hasta ahorita. ¿Va? Ahora, platicando un poco de eso, lo que mida desde el eje hasta el máximo será su amplitud. En este caso es el voltaje máximo que tenga, ¿sí? Y bueno, platicando un poco también, pues aquí todo felicidad. Esto se caracteriza por una ecuación que ya está bien tipificada, que dice que el voltaje va a ser igual al voltaje máximo en función de esta función senoidal de Wt, ¿sí? En este caso, miren, la señal tiene un voltaje máximo de 2 seno y recordemos cómo fue en función 2x, ¿no? Díganme ustedes por qué 2x. Ahorita lo vamos a revisar. 2t en este caso, ¿sí? Entonces podemos hablar de que W es igual a 2, ¿sí? Y si W es igual a 2πf, entonces tenemos en cuenta que la frecuencia es igual a ¿cuánto? 2 entre 2pi, ¿no? Y es básicamente lo que nos está dando el valor. Bueno, haciendo las cuentitas, ya caracterizando mi señal senoidal, esta es la señal que rige todas las señales senoidales. Esta es la función que rige todas las señales senoidales. Mi ejemplo, miren, es muy claro. Ya lo metí en GeoGebra, aquí está. Y es 2 seno de 2x. Entonces, pues Vm es 2, ¿sí? El voltaje máximo es 2 y sí es 2. Pero el periodo, ¿cuánto será, no? Pues bueno, tenemos que W es igual a 2 porque pues, si W va aquí, el 2 va acá al lado de la T, pues es 2, ¿no? Despejamos su frecuencia y entonces el periodo es el inverso de la frecuencia, ¿no? O sea, 2pi entre 2. Esto es 6.28 entre 2, como 3 punto algo. Y miren, por aquí está, 3 punto algo. Que si nos metemos aquí al dibujito en GeoGebra, miren, aquí está el periodo, ¿no? Sí, o sea, 2pi entre 2, el periodo es igual a pi, que es igual a 3.1415, lo que sea. Y miren, aquí está, el periodo obedece a estas funciones. Así que créanme que las matemáticas
las matemáticas se adecuaron, o bueno, fueron explicando ese tipo de cosas, ¿vale? Vamos a hablar del atraso y del adelanto, porque eso es lo que quería platicar Ángel. Vamos a dejar esto aquí, vamos a volver a copiar esta imagen y vamos a hablar del adelanto, ¿sí? Y el atraso, y vamos a platicar cómo es que funciona esto, ¿sí? Vamos a adelantar esta función 90 grados. ¿Cómo quiere decir esto? Va a ser y igual, lo mismito, y, ay chihuahuas, ¿qué está pasando aquí? Vamos a copiarla, de un segundo. Bueno, aquí está ahora la misma señal, la señal azul que tenemos aquí es igual a V a 2 seno de 2t, ¿sí? Donde la frecuencia ya hemos platicado, el periodo era tal. Y ahora la roja es igual, de hecho está al revés, corrijo. ¿Sí? La roja es el seno natural, ¿sí? La roja es la función de t es igual a 2, que es la amplitud, por el seno de 2 veces t, donde w es igual a 2, ya hemos platicado eso, ¿no? Pero ahora vamos con la azul. La azul es curiosa porque el azul, v de t, es igual a 2 veces seno de 2t más 90 grados. ¿Qué onda con eso, no? Bueno, en primer lugar, quiere decir que el periodo es el mismo, ¿no? Tiene el mismo periodo, o sea, W es igual a 2, entonces el periodo sigue siendo igual a pi. ¿Pero qué cambió? Bueno, pues cambió esto. ¿Por qué? Porque se dice que la señal se adelantó. ¿Qué es adelantarse, no? Esto es un ángulo. Unos autores usan phi, otros autores usan teta, como quieran llamarle, pero ahora la señal se definirá de la siguiente manera: va a ser igual al voltaje en función de t, va a ser igual a la amplitud o el voltaje máximo por el seno de Wt más este ángulo del que se habla, ¿sí? Se dice que se adelanta, ¿por qué? Porque llega, ¿sí? Se adelanta porque llega antes al eje, ¿sí? Eso es adelantar, llegar antes al eje. Y si se atrasa, pues lógicamente es que va para atrás, ¿no? Básicamente eso. Ahora, mucho ojo, ¿no? Cuando una señal senoidal, ¿sí? Cuando tenemos una señal senoidal se adelanta a 90 grados, equivale a que tengamos dos veces el coseno. Vamos a llamarle señal 1 y señal 2. La señal 2 va a ser igual a esta amplitud dos veces por el coseno de 2t, ¿sí? Porque el coseno se adelanta a 90 grados, ¿sí? ¿Sí? O lo mismo que decir seno de omega t más pi entre 2. Esta primera medida está en grados, ¿sí? Y esta segunda medida está en radianes. Pero son iguales. Preguntas hasta aquí, chicos. Pregunten. ¿A eso se le llama desfase? ¿O? Es correcto. Hay un ángulo de fase que separa ambas señales. Ok. Este que ves aquí es el atraso o adelanto o el adelanto de fase. Bien. Estamos hablando de señales. Cuando se habla de electricidad, a las fases a veces se les llama las líneas que portan una componente de la corriente alterna, pero aquí en este menester la fase es el ángulo con que se adelanta una señal a otra o se atrasa una señal a otra. De igual manera, si se dan cuenta, podemos verlo como que el coseno se adelanta, ¿sí? El coseno se adelanta a 90 grados o el seno se atrasa a 90 grados, ¿no? O sea que podemos decir que el seno es el coseno de una señal menos 90 grados, ¿sí?
menos pi entre 2. Esa es una señal, eso es una variación bien importante, ¿sí? Ahora, esto tiene que ver con el círculo unitario. Voy a tratar de dibujar un círculo lo mejor que pueda. Bueno, este es el círculo unitario, chicos. El círculo unitario, ¿sí? Este círculo unitario sirve para muchas cosas, las relaciones de ángulos, cuánto vale el seno, el coseno, pero aquí nada más quiero mostrarles algo. El seno, bueno, para el círculo unitario, para que se aprendan cuánto vale el seno de algo y el coseno de algo, el círculo unitario tiene medidas bien curiosas. Las medidas que toca la línea son fijas, por ejemplo, aquí, esto vale 1, aquí vale menos 1, aquí vale 0, y, o sea, la altura, me refiero a la altura con respecto al eje, ¿sí? Son constantes, no importando de qué función hablemos, ¿sí? Aquí vale 0 la altura con respecto al eje. Ahora, punto importante, y eso es importante saberlo, el seno inicia en esta zona, pegadito en el eje X, el seno empieza a contar, y por eso el seno de... ese es el seno. El seno de 90, es más, voy a quitarlo para que no se confunda. El seno empieza... ah, qué fea letra. El seno empieza a contar aquí, ¿sí? El seno de un ángulo. Por eso vamos a ver cómo se va desplazando este ángulo. Y por ejemplo, el seno de 90 es 1. El seno de 180 es 0, el seno de 0 es 0, el seno de 270, o sea, seno de 3pi entre 2 es igual a menos 1, y así sucesivamente. El seno comienza aquí. Sin embargo, el coseno comienza a contar desde aquí. ¿Sale? Aquí comienza el coseno de un ángulo. Entonces, para el coseno, aquí es pi entre 2. Para el coseno, aquí es pi. Aquí es 2pi. Entonces, eso ténganlo bien presente a la hora de hacer las cuentitas. El seno empieza en 0. Para el seno, aquí es pi. Y para el seno, aquí es 3pi entre 2. Ténganlo bien presente a la hora de hacer las cuentitas y ténganlo bien presente porque básicamente es la relación angular que existe con las ondas que ven acá arriba. ¿Sí? Básicamente esa es la idea. Va adelantada, ¿por qué? Se adelanta, ¿por qué? Porque si se dan cuenta, pues se adelanta a 90 grados, ¿no? Se adelanta en la cuenta, se adelanta en el circulito. Así véanlo, no es muy científico, pero es práctico, ¿no? Y lo importante es el pragmatismo que le podamos implementar estas cosas, ¿vale? Esa es la idea. Un ejercicio dice, del libro del Haidt, un ejercicio dice, determina el ángulo mediante el cual I está retrasada con respecto a B1. ¿Sí? Por ejemplo, aquí me dice que ¿sí? Hay que determinar el ángulo con respecto al cual lo voy a copiar. ¿Sí? Hay que saber cuánto se atrasa ahí con respecto a V. Y aquí está ahí EV. Pues aquí es fácil verlo, ¿no? Vamos a suponer que esta amplitud externa que ven aquí, que este radio valga 120. Y 2.5 lo voy a exagerar, que sea por acá, 2.5. ¿Sale? Entonces, pues vamos a trazar el vector que representa a B1. No, el vector no va a decirnos cuán rápido gira, porque esto lo dice aquí la frecuencia, 120 pt. Hay que ver cuánta frecuencia está, pero lo que sí es que tiene menos 40 grados, ¿no? Del coseno. Así que si el coseno empieza aquí, tiene menos 40 como por acá, ¿no? Entonces, ahí este es el ángulo o la señal que corresponde a V1. Ahora, dice aquí que I1 corresponde a 2.5 más 20, ¿no? O sea que aquí está el ángulo, aquí está la amplitud, 2.5 que señalamos, y tiene 20 de adelanto por acá, ¿sí? Ahí están. Entonces aquí hay 20 y aquí hay 40. Quiere decir que va atrasado, V1 se atrasa a menos 40 grados. Con respecto a I1, ¿vale? Eso es el adelanto y el atraso. Y si lo quieren ver mejor, pues vamos a dibujarlo en GeoGebra para que no haya rollo, ¿vale? Bueno, ya graficada en GeoGebra, ¿sí? Aquí está la señal verdecita, que en este caso se vuelve moradita, es la de
que aquí lleva menos 40. Y miren, aquí está. Quiere decir que se atrasa, ¿no? Así que se atrasa y se desplaza del eje menos 40. Y la señal naranja, ¿sí? Se adelanta. La señal naranja se adelanta 20, ¿no? Y básicamente el desfase, aquí, este es un diagrama de fase, diagrama vectorial, diagrama de fasor, ¿sí? Aquí donde podemos ver con una flechita, un vectorcito, cómo se va moviendo cada una de las señales. Y aquí es el diagrama en el tiempo, ¿sí? A veces se le llama diagrama continuo, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta, pues, básicamente así se puede ver si se adelanta o se atrasa una fase. El libro tiene un montón de ejercicios, ¿eh? Tienen que llegar y picarlo. Es que también no puede uno platicar todo, ¿no? Es importante eso. Aquí el asunto está, y es lo que les comentaba al inicio de la plática, pues todo esto va enfocado al momento en que se le pone a una carga. Nada más quédense con eso, ¿no? Las propiedades se las voy a poner aquí, ustedes las pueden ver después. Aquí se hacen unas propiedades para que tengan en cuenta, no se las aprendan, pero sí tengan las presentes que aquí están para cualquier cosa, ¿sale? Son propiedades importantes. Así es como se comporta. Vamos a ver la otra parte de esta idea para que quede clara. De la respuesta forzada hay que hacer también, hay que recordar algunas cosas. ¿Se acuerdan de la unidad 4 o 5 de este libro? Cuando hablaba de cómo se podía analizar la respuesta del potencial, ¿no? Ahorita vamos a platicar. Tenemos los tres elementos básicos del análisis de circuitos, ¿sí? A través de ellos pues pasa una corriente I, una corriente I, una corriente I, y pues tienen también una caída de tensión, un potencial o voltaje a través de sus terminales, ¿sí? Esta caída de tensión estaba caracterizada por ecuaciones que eran definidas de acuerdo a su comportamiento en el tiempo. Por ejemplo, en el caso del resistor, su respuesta era lineal, el voltaje era igual a la resistencia por la corriente que pasara entre ellas. No así el inductor, cuyo voltaje era igual a la inductancia por la razón de cambio de la corriente con respecto al tiempo. Y de igual manera, el voltaje va a ser igual al inverso de la capacitancia por cómo se comportara la corriente en función del tiempo. En manera general, ¿sí? Entonces vamos a hacer una malla de esta cosa, vamos a hacer la malla, un análisis de malla así, pues, papa. Y una corriente que va en este sentido, en función de t, pues quiere decir que vamos a tener menos Bm, porque obvio, ¿no? Si ya estamos en estos menesteres, pues recordarán que pues esta fuente ya oscila, ¿no? Ya la señal que proporciona es una señal senoidal. La señal que proporciona esa fuente ya es una señal senoidal, es una señal que obedece a Vm seno, no sé, de una frecuencia cualquiera, ¿no? O coseno, ¿por qué no? Un voltaje máximo en función del coseno de una frecuencia cualquiera en el tiempo, ¿no? Una frecuencia cualquiera por el tiempo en el que se analice. Ese es básicamente el voltaje ahí, ¿no? Vamos a analizar esa malla, vamos a tener menos Bm coseno de omega t más pues la resistencia por la corriente, ¿no? Más la inductancia por la derivada de la corriente con respecto al tiempo, ¿no? Todo esto va a ser igual con 0. Y pues poniéndolo en mejores palabras va a quedar así, ¿no? Esta es básicamente la disertación matemática del asunto. Es una malla y pues se plantea la siguiente ecuación de malla, de acuerdo a los comportamientos que esperamos
del análisis de circuito planteado con anterioridad. Ahora, vamos a ver porque lo que queremos saber es esta corriente, ¿no? Queremos saber cómo se comporta la corriente para después hacer los diagramas de cómo se comporta la corriente con el voltaje. Esto va a llegar a una conclusión, no creo que nada más es una idea y andar complicándome la vida con matemáticas. Aquí el asunto está en que necesitamos saber esta corriente. Este es el protagonista de nuestro análisis. Y pues vamos a inferir algo, ¿no? Imaginemos que por azares del destino, pues no tomamos en cuenta la influencia de esta parte de la ecuación, del inductor. Entonces, lo que sea que valga la corriente, voy a despejar I de t, ¿sí? Sin el inductor. ¿Sí? Sin el inductor, I de t va a ser igual, o va a ser proporcional a este Bm, y esta R va a pasar multiplicando para acá. Va a ser proporcional a una corriente, la que sea, por coseno de Wt. ¿Sí? De igual manera vamos a quitar el efecto del resistor y va a quedar esto, ¿no? Vamos a despejarlo. ¿Sí? Va a quedar I de t sin la resistencia, va a quedar I de t en función o proporcional a una corriente 2, y la derivada va a ser seno, ¿no? La derivada del coseno es menos seno. Va a tener que ver con una función senoidal. ¿Por qué? Porque pues, la inductancia el voltaje puede ser negativo o positivo y no hay rollo, ¿sí? de este asunto. Y bueno, vamos a sustituir esto, ¿no? Aquí. Estas dos consideraciones, porque estos son consideraciones, ¿no? Qué feo escribir consideraciones, voy a escribirlo mejor. ¿Sí? Son consideraciones para encontrar la corriente. Entonces vamos a sustituir estas consideraciones acá y vamos a meterlo a la ecuación. Estas dos consideraciones, pues a final de cuentas, pues va a haber una corriente 1, ¿sí? En función de este coseno, y va a haber una corriente 2 en función de esta cosa, ¿no? Entonces la corriente que estamos buscando tiene que ver con la corriente 1 más esta corriente 2. Estos dos efectos del inductor y del resistor en la corriente, en este caso es seno, ¿verdad? Estos dos efectos van a tener que ver con la corriente que vamos a encontrar. No, vamos a llegar a una conclusión dura, una conclusión práctica, pero vamos a meterlo a la ecuación. Entonces lo metemos a la ecuación original. Vamos a sustituir I de t, o sea que donde está I de t vamos a meter la expresión esta, ¿vale? Todo es matemática bolovanera, si quieren no me pongan atención, pero vaya para que luego de rato no vean de dónde sale. Vale, vamos a sustituirlo. Coseno de Wt más I2 seno de Wt más L. Ahora sí, es la derivada de la corriente, o sea, la derivada del coseno es menos seno. Y 1, la derivada es menos seno, o sea que va a ser I1 W negativo, seno de Wt. La derivada del seno es coseno, más I2 omega, coseno de qué? De Wt. Ahí está. Todo esto va a ser igual a Bm coseno de Wt. Básicamente esa es la sustitución. Es una ecuación sota, ¿sí? Es una ecuación sota y es larga, ¿no? Ahora,
Profe, espera, ¿puede Dígame. repetir por qué se hacen esas consideraciones? Ah, ok. Bueno, estamos buscando eh, una expresión que defina esta corriente, ¿no? Nosotros no sabemos la solución a esta ecuación diferencial, ¿sale? No sabemos. Ok. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Eliminamos el efecto de esto y nos damos cuenta que, mira, va a ser di de t, o sea, la derivada de la corriente, con respecto, va a ser igual a, esta L pasa dividiendo por acá, ¿no? Y esto va a ser, esto va a ser una corriente. Y 2, porque es mi segunda consideración. No sé cómo se va a comportar, pero sí sé que va a ser de carácter senoidal, porque va a ser derivativo, ¿no? Eso es lo que sé, Bien. por eso tomo esta segunda consideración. Y 2 para la corriente I2. Y para la corriente I1, mato este efecto y pues ahora me tomo este efecto, ¿no? Esta R pasa del otro lado dividiendo R y pues va a ser igual a otra I1 y va a ser cosenoidal porque ahí es lineal, se comporta de igual manera. Esa es la consideración que hice. ¿Por qué? Porque estoy tratando de determinar la corriente bueno, la corriente que atraviesa el circuito, ¿no? Entonces ya lo metí aquí. Entonces, pues haciendo esas consideraciones, defino esta corriente virtual, por decirlo de algún modo, que después vamos a llegar a la conclusión muy sencillo. Esta primera aproximación es la más engorrosa, por llamarlo de algún modo, porque hay maneras más fáciles de sacar esta corriente. Pero esta es la primera explicación a la que se llega y también tiene sentido, por eso lo estoy haciendo. Lo sustituimos acá. Esta I de t la meto aquí y pues ahora sí que lo sustituyo, ¿no? Aquí está la I de t. ¿Vale? Aquí lo meto, esta es una I de t. Y luego acá lo meto y esta es la otra I de t. Y 1 y 2, pero ahora sí ya metida en esta expresión. Para no hacerles muy largo el cuento, pues, bueno, esto solo es real, o solo vale eso teniendo otra consideración. Bueno, no consideración, sino pues, usando la lógica de que después de la agrupación, vamos a agrupar esta ecuacioncilla. Está larga, está fea, pero vamos a agruparla. Si se dan cuenta, miren, tenemos un término con coseno, otro término con coseno y otro término con coseno. Vamos a agruparla. Nos va a dar esta ecuación sota, agrupando senos y cosenos. ¿Y como para qué, no? Bueno, pues esta ecuación sota solo se va a cumplir, ¿sí? Solo va a dar 0 si estos que están aquí, estos compañeritos, bueno, si estos compañeritos son 0, ¿no? Entonces, pues ya más o menos se imaginarán como para dónde va la cosa. Vamos a hacerlo. Ya aquí tenemos el sistemilla. Es un sistema sencillo, si se dan cuenta podemos despejar, ¿sí? Por ejemplo, aquí podemos hacer el primer despeje. Despejamos I1, ¿no? Es igual a RI2 entre W1L. Y ya ese desarrollo se lo dejo a ustedes. Lo voy a hacer aquí para que ustedes lo vean, pero ahí lo dejo para que ustedes lo hagan en el video. Habiendo definido los dos valores de I, pues lo metemos a donde vale está I, ¿no? Lo agrupamos y ya quedó. Profe, entonces álgebra. Sí, estamos evitando ahorita de resolver la ecuación diferencial. También se puede resolver. En la primera aproximación, y es que Haidt hace esta consideración, o bueno, empieza por este lado, porque él considera que la expresión analítica pues igual satisface, y para este sistema pues se aplica. De hecho, ahorita él lo resuelve con un programa en MATLAB, no un programa, sino una serie de comandos, y los mete y se dan cuenta que la corriente se adelanta con respecto al voltaje, es una chulada. Entonces, es el primer enfoque. Te digo, el primer enfoque es así, algebraico, medio engorroso. El segundo es menos trabajoso y el tercero es más fácil, que ya entramos con la transformada de Fourier. Bueno, perdón, Laplace transforma los elementos, las expresiones, y un problema de íntegro diferencial se vuelve un problema algebraico. Mucho más fácil. ¿Sí? Pero esta primera aproximación es así. Y ya haciendo todo esto, pues miren, llegamos a esta expresión. ¿Qué nos dice la expresión? Bueno, nos está diciendo cómo se comporta la corriente, ¿sí?
cómo se comporta la corriente en función de los elementos, ¿sí? Esta corriente que satisfacerá a esta primera ecuación que pusimos. Vamos a poner la ecuación 0. Esta ecuación 0 será satisfecha por esta consideración. Ahí ustedes lo pueden sustituir. Aquí nada más quiero que vean que se tiene una expresión senoidal y cosenoidal, y miren qué cosas, ¿no? Tendremos dos comportamientos, ¿sí? Dos comportamientos complementarios, ¿no? Sí, sí. Y eso es interesante porque estos son dos señales sumadas. La corriente que originalmente, miren, debería obedecer a esta cosa, porque esta es la señal senoidal que se le mete al sistema. La señal, perdón, cosenoidal que se le mete al sistema. Esta señal, pues se supone que, pues, pensando lo normal, clásicamente, esta caída de voltaje así se debería comportar aquí, y así se debería comportar acá. Pero ojo, en la resistencia quizás sí se comporta así, pero en el inductor la corriente entonces va a empezar a hacer cosas raras, ¿no? Y eso es lo que nos importa, cómo se comporta. Y miren, aquí está la corriente. Ahora, hay otra manera también, más compacta, porque aquí Haidt pone el argumento de que, pues no refleja completamente el comportamiento en base a la amplitud. Entonces aquí se hace como una especie de artilugio, ¿sí? Partiendo de la identidad de que I de t, de la forma base, ¿no? Que una señal tiene que ver una amplitud, tiene que tener amplitud, una frecuencia y un desfase. Entonces, hay una propiedad que cambia estas cosas. Quiere decir que hay una propiedad que esto que tienen aquí, es igual a esto que voy a poner acá. Es una propiedad trigonométrica. Unas identidades trigonométricas, pues llegamos a esta partecita verdecita. Voy a omitir también la parte algebraica, ya ustedes la checan, pero voy a hacer unos acomodos y ya lo verán. Igualando los términos y haciendo unos espejes ahí todos bolovaneros, pues miren, tenemos que esta expresión se va a anular, este VM se va a anular y nos va a quedar algo así como la tangente de teta es igual a omega L entre R. Y eso nos dice que el ángulo entonces es igual a tangente inversa de omega L entre R. La otra identidad se tiene pues acá, ¿no? Elevando al cuadrado todo el rollo, ¿sí? Elevando al cuadrado a coseno de teta. Igual agrupando los términos azules. Agrupando los términos azules, tenemos que a cuadrada coseno cuadrado de teta más a cuadrada seno cuadrado de teta, son los términos azules nada más. Sin coseno de omega t va a ser igual a todo este rollo, ¿no? O sea, pues lo voy a escribir porque tengo que escribirlo, pero ahí les dejo a su consideración. Después de todo este desengorrosas álgebra barata, pues llegamos a esta conclusión, ¿no? ¿Sí? Donde, pues miren, esta expresión a coseno de WT, pues ahí tenemos, ¿no? Si nos va a quedar que la corriente es igual a coseno de WT, ¿no? Que es todo este asunto, ¿no? Va a ser VM raíz de R cuadrada más omega cuadrada L cuadrada coseno de ¿qué? WT menos la tangente de WL entre R. Esa es la expresión que define la corriente también, y esta es un poco más compacta, no digo un poco, ¿no? Porque pues viniendo de todo este desarrollo pues no es tan compacto nada, pero bueno, eso podemos decir que es la forma compacta. ¿Y eso cómo se ve? Bueno, vamos a hacer un ejercicio, algo sencillo, vamos a darle valores para que vean que no es así como que invento mío, ¿sí? Vamos a darle valores, vamos a suponer que esto vale
Vamos a suponer que esto vale, a ver, por acá arriba me quedé, ¿verdad? Vamos a suponer que esto, ¿qué color no he usado? Porque aquí todo es muy colorido, acá está. Vamos a darle valores, vamos a suponer que estos son 20 ohms y esto vale 30 milihenrios. ¿Sale? Y vamos a meterlo a MATLAB. Voy a abrir MATLAB. L igual a no sé cuánto, vamos a ver L igual a 30 milihenrios. ¿Sí? L igual a 30 milihenrios. E a la menos 3. Ya está. Y vamos a meter la formulita. Ahí está, chicos. Vamos a darle grid on. Sale. Y aquí está el... Pues básicamente esa es la corriente y el voltaje. Se dan cuenta, el voltaje comienza bien, en 8. Y y ya en el inductor, ya con la respuesta forzada, miren, la corriente se desfasa. Teta grados, ¿no? En este caso el cálculo nos dio teta grados. Teta. Nos dio 1.54 grados, ¿no? Hay que pasar los radianes y todo ese asunto. Ya si nos equivocamos hay que hacer las cuentitas, aquí lo hice de rápido. Pero bueno, la idea es que esta expresión que calculamos aquí, ¿sí?, tiene significancia y a lo largo del tiempo refleja el comportamiento senoidal de la fuente una vez que empieza a sentir los efectos, ¿no?, de esta física que tiene el inductor, ¿no?, gracias a las ecuaciones que lo caracterizan. No sé si tienen alguna duda. Pues ya en la siguiente clase vamos a meterle al fasor, vamos a meterle a la respuesta exponencial, porque esto aquí pues no es tan... Esto fue todo un rollo, ¿no?, algebraico. Pero pues las series de cosenos y senos se pueden cambiar a exponentes de Euler, y ese es el precursor del fasor. Ya las cuentitas con fasores son más fáciles, porque este circuito de primer orden, miren, nos hizo todo un trabajar, ¿no? Nos hizo llegar a expresiones y suposiciones medio extrañas, o sea, consideraciones que al final de cuentas fueron ciertas, sí, pero pues se puede hacer más fácil, y para eso el análisis evoluciona un poco. Pregunten, chicos. Pregunten, chavos. Yo tengo unas dudas. Pregunta. La corriente la representó de 3 formas, ¿no? Dime cómo. Por ejemplo, la primera ecuación. Ok, ya se vamos de base. Sí, dime. La primera ecuación era la suma de una corriente I1 por el coseno de WT más una corriente I2 por el seno de WT. Estas fueron las consideraciones iniciales, ¿no? Sin saber exactamente de qué dependía esta corriente, I1 y I2. No sabíamos de qué dependía. Okay. Aquí teníamos que ver cómo dependía de la frecuencia, de la inductancia, cómo dependía de la resistencia y cómo dependía del voltaje máximo. Por eso tomamos esa consideración y ya luego lo metimos en la ecuación de la malla. Sí. Ya de ahí hicimos ahí resolución del sistema y ya nos dio las I1 y I2 que sustituimos en la primera consideración, aquí. Ok. Sí. Y esa es ahí en función del tiempo igual a la amplitud del coseno de WT menos la fase, ¿no? El desfase. Sí, y bueno, aquí es importante la interpretación, ¿no? Esta amplitud, la amplitud, mira, después de todo este rollo algebraico, nos dice que depende, en primer lugar, ¿no?, directamente proporcional, es una relación casi directa máximo, ¿no?, del voltaje máximo, ¿sí? Eso depende completamente. Y en menor medida, porque la raíz de esta suma, pues da un número chiquito, ¿no? ¿Sí? En menor medida, inversamente proporcional a este radical, que más adelante vamos a ver que pues, es como que la suma, es como una impedancia, ¿eh? O sea, en realidad se te da cuenta que la amplitud de la corriente, porque esto es la amplitud de la corriente,
Entonces la corriente es igual a ¿qué? Al voltaje entre la resistencia, ¿no? Y mira, esta resistencia es como que una suma extraña que tiene que ver con la frecuencia. Esta es la primera aproximación que vamos a hacer a la impedancia. Ah, ya, sí, sí, ¿Sí? sí, sí, sí. ¿Sí? Y de igual manera, la fase, mira, depende principalmente de la relación frecuencia, frecuencia-resistencia. O sea, aunque ese producto incluye la inductancia, sí, y todo lo que tú quieras, pero básicamente la relación va a tener mucho que ver con eso. ¿Por qué? Porque la tangente de un número ya sabes que va a dar positivo o negativo dependiendo de que la proporción sea alta o baja. Entonces, de eso depende el desfase, ¿no? Una relación inductancia-resistencia grande va a dar un desfase grande. La tangente de ese valor va a ser grande. Ah, ok. ¿Sí? Básicamente de eso sirve como que darnos la idea principal, ¿no? De eso se trata el asunto este de la primera aproximación, ¿sí? Es la primera aproximación. Esa es la respuesta forzada, ¿sí? Pues en función de esta corriente. De ahí vamos a ver la siguiente sesión que tengamos, yo creo que mañana pasado vamos a ver la respuesta forzada compleja, que créeme que es más fácil de entender, o sea, es más Ah, ok, fácil de sí. sacar, pero pues es importante esto, es importante llegar a este valor, porque aquí nos Profe, damos la intuición. Pregunta, pregunta. la I igual a la amplitud coseno de WT menos θ, eso de, ¿por qué dónde lo saca o por qué establece eso? Recuerda que así definimos la señal. Al inicio, una Ah, señal ok, senoidal entonces, está caracterizada por una amplitud, mira, aquí está la señal, aquí está. Es una manera de ver la señal. Mira, la señal es una amplitud, ¿sí? Una sí. amplitud, un comportamiento cosenoidal o senoidal. En ese caso es coseno porque el voltaje de entrada es coseno. Sí, porque sí se decidió, pero pudo haber dado de manera diferente y íbamos a llegar a la misma convergencia, al mismo valor, ¿sí? Ah, ok. Y pues ya sea que esté desfasado o no, por ejemplo, si está desfasado, pues este ángulo es cero. Si no está desfasado, corrijo, este ángulo es cero. Si está desfasado, este ángulo tendrá un valor positivo o negativo, Ya. adelantará o atrasará la señal. Okay. Te das cuenta en el ejemplo en este circuito, si lo quieres analizar después, en este circuito que le puse valores, eh, el voltaje, pues es cosenoidal, mira la línea azul, pero la corriente se atrasa 90, se Okay. atrasa un número de grados, hay que hacer la cuentita bien, pero se Sí, atrasa. sí, sí. Y tiene Ya. sentido, ¿no? La corriente se Sí. atrasa al voltaje, por lo que habíamos platicado, porque a ver si, lo que habíamos platicado al principio, la corriente se atrasa al voltaje porque como hablamos en primera instancia, en el inductor, la corriente tiene que pasar por todo este entramado de, ay, perdón, tiene que pasar por todo este entramado de alambres. Entonces la corriente, lógicamente, es una manera de verlo, no es así como que la manera física correcta, pero la corriente tiene que pasar por este entripado de alambre y pues lógicamente se va a trazar, su amplitud se va a trazar, pero tiene más que ver con el efecto físico de los campos magnéticos que le difieren. Hay corrientes, campos magnéticos que se interponen al flujo correcto De corriente. de los Sí, sí. electrones, ¿sí? Tiene ahí como que su sentido físico. Para verlo rápido y para que lo asocien, yo siempre digo, no, pues la corriente tiene que recorrer más camino que el voltaje, porque el voltaje a final de cuentas es el mismo punto. Me digo, no es la explicación propia, pero es como que para asociarlo, ¿no? Porque si atrás, ¿sí? En realidad el inductor es un dispositivo que almacena o tiene esas interacciones, pero por medio del campo magnético. En cambio, el capacitor, las interacciones son por campo eléctrico. Son dos efectos, pues, digamos que complementarios, dos efectos que son, uno siempre tendrá que ver con el otro, pero que definen la física en el circuito eléctrico. Ok. Sí, básicamente por eso se atrasa y se adelanta. En campo magnético en las espiras del inductor retrasa el correcto flujo de los electrones.
de la corriente de huecos que mide el instrumento de medición. Otra pregunta, pregunten. Entonces, si la entrada hubiese sido una... Señal senoidal, exactamente. también se atrasa. Una respuesta. Ok. Siempre se atrasa, siempre. De todos modos les comparto las notas, chicos. Suscríbanse al canal. Aquí vamos a seguir subiendo videos. Esta es la unidad 10, régimen permanente, y vamos a ir subiendo videos. Al menos yo creo que 3, 4 videos esto queda bien clarito, con ejercicios y conceptos.